Buenos días, mi nombre es Tania Salgado, yo soy estudiante de maestría de epidemiología clínica y el día de hoy vamos a tratar el tema de cómo hacer una revisión sistemática. Primero les quiero mostrar entonces la referencia que vamos a utilizar a lo largo de toda la charla. Este es básicamente el manual de Cochrane. Este manual se encuentra disponible en esta página de internet, entonces es bastante interesante de que se metan a esta página, lean los capítulos precisamente para abordar de una mejor manera y mucho más profundo cada uno de los conceptos que vamos a tratar en esta charla. Empezamos entonces definiendo de qué son las revisiones sistemáticas. Y una revisión sistemática es un estudio que busca responder una pregunta clínica normal. Por ejemplo, quiero saber si el café es bueno para mejorar la concentración. Por lo general son preguntas clínicas que son simples, así que lo que una revisión sistemática intenta es hacer encontrar todos los datos relevantes que abordan esa pregunta clínica. De manera general, lo que se hace es recopilar todos los estudios realizados para responder a esa pregunta. Se valoran los estudios para ver si consideramos que son resultados válidos. Esos resultados se resumen en conjunto para tener una imagen completa del volumen de evidencia que hay sobre esa pregunta y cuando se agrupan todos los resultados, finalmente obtendrás una revisión sistemática. La parte sistemática, el por qué se llama sistemático, es porque debe ser sistemático en la búsqueda de la literatura. Tienes que ser sistemático en los métodos que empleas para evaluar los estudios. Una revisión sistemática implica buscar todas las pruebas, todas las que puedan existir para responder a esa pregunta, hacer los cálculos y sacar la respuesta. Al final, los resultados nos dirá, digamos, si nuestra pregunta clínica inicial fue saber si el café es bueno para mejorar la concentración, entonces la revisión al final nos dirá si el café funciona o si no funciona para mejorar la concentración o quizás no se logrará saber al final de la revisión porque se necesiten más estudios para abordar esa pregunta en concreto. Podemos encontrar en la literatura dos tipos de revisiones y es importante hacer la diferencia frente a cada uno. Entonces, en una revisión sistemática, los métodos que utilizamos son métodos que son sólidos. Lo que buscan es reducir el riesgo en los procesos de recopilación, de resumen, de presentación, de interpretación e informe de las pruebas de investigación. Las características clave de una revisión que sea sistemática es que los criterios de elegibilidad están predefinidos. Hay unos objetivos que están establecidos, una metodología explícita y reproducible, una búsqueda sistemática de la literatura, una evaluación de la solidez de los estudios incluidos y una síntesis y presentación sistemática de los resultados. En cambio, podemos encontrar este término que habla de revisión no sistemática. Una revisión no sistemática es una revisión que por lo general es producto creado por expertos que proporcionan una visión global o un resumen amplio sobre lo que ocurre en un campo concreto de la práctica clínica. La naturaleza de las revisiones no sistemáticas implica que sean susceptibles al sesgo. Los autores podrían expresar claramente la metodología utilizada, pero podrían ser selectivos a la hora de presentar la evidencia para apoyar un punto de vista concreto preexistente. Entonces, quiero que tengamos esos dos conceptos claros. En la primera parte de la charla nos vamos a estar refiriendo específicamente a las revisiones sistemáticas y en la siguiente parte de la charla nos vamos a estar refiriendo a un tipo de revisión no sistemática que son los artículos de revisión. Sigamos entonces hablando de lo que es una revisión sistemática. ¿Cuáles son entonces las ventajas de las revisiones sistemáticas?
Primero, ahorrar tiempo al lector. Las revisiones sistemáticas son una manera muy eficiente de recopilar un conjunto de pruebas de la investigación para responder a una pregunta concreta. De esta manera, se ahorra al lector la inversión de tiempo y experiencia requerida para localizar y valorar la investigación, así como para interpretar los resultados. Segundo, proporcionan una evidencia fiable. Las revisiones sistemáticas presentan una imagen más fiable o nos presentan tal vez una imagen que es más exhaustiva y sin sesgo de toda la evidencia que está disponible, que pueden utilizarse para fundamentar las decisiones en la atención de la práctica clínica. Por ejemplo, las guías que utiliza la OMS, el 90% incluyen revisiones sistemáticas dentro de sus referencias. Tercero, las revisiones sistemáticas resuelven inconsistencia. Las revisiones sistemáticas pueden reducir la confusión, pueden resolver inconsistencias que se dan en la práctica cuando hay estudios individuales que obtienen resultados que son contradictorios. Esto es cuando yo tengo varios estudios pero tienen conclusiones distintas. Al examinar todos los datos de los estudios en conjunto, la revisión sistemática permite establecer conclusiones respecto a los resultados, es decir, decir finalmente si esa intervención funciona o no funciona. Cuarto, identifican lagunas del conocimiento. Las revisiones sistemáticas permiten destacar las áreas en las que no hay suficientes pruebas. Ellos pueden identificar lagunas del conocimiento que pueden guiar iniciativas de futuras investigaciones. Por ejemplo, hace algunos años una revisión sistemática de intervenciones para tratar la fractura proximal del húmero en adulto concluyó que no habían suficientes datos o suficientes estudios para informar cuál era la práctica en este tipo de condición médica. Eso motivó a otros investigadores a hacer estudios primarios para abordar este tipo particular de pregunta. Quinto, establecen cuándo las preguntas han sido respondidas por completo. Al igual, a lo contrario, entonces, digamos, una revisión sistemática puede identificar lagunas de conocimiento y por otro lado también puede mostrar claramente cuando se ha producido suficiente evidencia y no es necesario la realización de más estudios para probar efectividad o falta de ella de una intervención. Por ejemplo, una revisión sistemática mostró que había un claro beneficio de la rehabilitación pulmonar para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por lo que los autores concluyeron que no está justificado la realización de más estudios que comparen, digamos, la rehabilitación pulmonar porque ya se había demostrado ampliamente su efectividad en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y por último, las revisiones sistemáticas permiten explorar las diferencias entre estudios. Estas pueden ayudarnos a explorar esas diferencias identificando los factores que influyen sobre el efecto de una intervención. Esto significa que una revisión sistemática podría proporcionar respuestas sobre cómo funciona una intervención en distintas modalidades o en distintas poblaciones o diferentes contextos. Ahora, lo primero que debemos hacer a la hora de iniciar una investigación de tipo revisión sistemática es la elaboración de un protocolo. Elaborar un protocolo y preferiblemente registrarlo. En una revisión sistemática hay varios aspectos claves en los que tener un protocolo es de gran ayuda para los autores. Primero, les ayudará a establecer la pregunta de investigación y de esa manera determinar los criterios de elegibilidad y definir los métodos. A menudo, cuando estamos haciendo una revisión sistemática, se deben tomar varias decisiones en cuanto a la implementación de los métodos, pero todo eso debe quedar claramente muy detallado en el protocolo. El protocolo constituye entonces la guía de cómo hacer esa investigación durante todo el transcurso de la revisión sistemática. ¿Por qué es importante entonces el hecho de tener un protocolo elaborado? Primero, porque reduce el impacto de sesgo.
Cuando iniciamos este tipo de investigaciones es importante que seamos transparentes y eso tiene que ver con ser claros desde el inicio. Preparar el protocolo entonces es la tarea más importante y es un gran reto. Eso, el hecho de que tengamos ya un protocolo, permite desde que de manera temprana podamos identificar cuál va a ser la pregunta de investigación, cuáles van a ser los métodos que vamos a utilizar en la investigación y cuál va a ser el alcance de la revisión. Eso hará que cuando tengamos los datos enfrente no nos desviemos de lo que queríamos inicialmente y no estemos tomando decisiones de acuerdo a lo que se presentan en los datos, sino frente a la idea inicial que se tenía del alcance de la revisión para responder dicha pregunta clínica. Esto también entonces el protocolo permite la revisión por pares porque de la forma en que yo lo tenga claramente definido el protocolo, eso permitirá de que otra persona pudiera replicar exactamente lo que se hace en esa revisión. Y eso tiene que ver con el hecho de ser sistemático completamente. En la medida en que yo describo claramente qué voy a hacer en esa revisión, lo hago de una manera sistemática, otra persona pudiera entonces llegar a replicar esa misma metodología y llegar más o menos a los mismos resultados que yo llegué aplicando esos métodos. Reduce la duplicación básicamente porque el hecho de uno tener un protocolo y registrarlo asegura de que por lo menos uno se dé cuenta que no hayan otras personas haciendo lo mismo en diferentes partes del mundo o incluso, digamos, al lado de uno haciendo exactamente nuestro mismo trabajo. Y por lo tanto, digamos, el registrar el protocolo es una manera como de llamar la atención frente a la existencia de que hay una revisión que está marchando. Existe una base de datos llamada Próspero. Es un registro prospectivo de los protocolos de revisiones sistemáticas. Usualmente, esta es la base de datos donde uno registra una revisión sistemática para evitar precisamente esto, la duplicidad y mejorar, de hecho, la transparencia en la realización de una revisión sistemática. Y por último, el protocolo nos permite planificar las tareas y la asignación del recurso, definir qué se va a hacer, quién lo va a hacer, en qué momento hacerlo y cuál es el tiempo destinado para eso. Para las revisiones sistemáticas, entonces, se necesita un software. El software Redman es el programa principal empleado para preparar protocolos y revisiones sistemáticas. Este software tiene las ventajas de que te permite preparar el texto, crear las tablas que muestran las características de los estudios, las comparaciones de la revisión, te permite añadir datos de estudio, presentar la síntesis de los resultados en el caso de que puedas llegar a un metaanálisis y que estos resultados también puedan ser pues de forma gráficas. Entonces, este usualmente es el software que uno utiliza al momento de hacer una revisión sistemática. Vamos entonces a empezar con los pasos para una revisión sistemática. Entonces, aquí podemos identificar 10 pasos. Vamos a ir describiendo uno a uno a lo largo de la charla. Lo primero entonces será la formulación de la pregunta. El primer paso entonces es la formulación de la pregunta. Este es un primer paso que es esencial para la revisión. Una pregunta de revisión bien definida es clave para tener una revisión sistemática. Es importante tener claro qué va a cubrir la revisión, puesto que la pregunta va a definir muchos de los siguientes pasos de la revisión. Por ejemplo, la pregunta va a definir los criterios de elegibilidad. Determinará, digamos, qué estudios se incluyen o qué estudios se excluyen de la revisión. Va a determinar también la estrategia de búsqueda. La pregunta determinará cómo se desarrolla la estrategia de búsqueda y qué tipo de estudio encontrarás. Si tu pregunta no es lo suficientemente clara en este punto, es posible que no detectes artículos que puedan ser de tu interés o que encuentres muchos artículos que no son lo que quieres. Y por último, la formulación de la pregunta va a determinar el análisis de los resultados.
La pregunta proporcionará información para el análisis de los resultados de los estudios que encuentres. ¿Qué desenlaces quieres medir? ¿Existen elementos específicos que quieres explorar? ¿Qué información necesitas encontrar en los estudios? Entonces es supremamente importante que hagamos una buena formulación de la pregunta desde el inicio. Hay varios tipos de pregunta de revisión y merece la pena dedicarle un buen tiempo a pensar cuidadosamente el planteamiento de las preguntas desde el inicio del proceso de la elaboración de una revisión sistemática, porque ya vimos que no solo nos ayuda a planificar el trabajo, sino que debemos tener una idea completamente clara de cuál va a ser el alcance de la revisión y eso más adelante nos va a ayudar a prevenir el sesgo. Entonces, ¿qué tipos de preguntas podemos encontrar o nos podemos hacer? Preguntas de tipo intervención. El objetivo de una revisión de intervención es comparar dos intervenciones o más en base a distintos desenlaces o comparar una intervención concreta con no intervenir. La pregunta de revisión que estará en la línea de intervención puede ser algo así. ¿Cuál es la efectividad de la intervención X en comparación con la intervención Y para un grupo de personas específicos? O, por ejemplo, ¿cuál es la efectividad de la intervención X en comparación a no intervenir? Un segundo tipo de pruebas, de tipos de preguntas es el de pruebas diagnósticas. Las revisiones de precisión diagnóstica evalúan la capacidad de una prueba diagnóstica para detectar una enfermedad concreta. La pregunta más probable que sería algo así. ¿Qué también puede una prueba X diagnosticar y detectar la enfermedad Y? El tercer tipo de preguntas es una pregunta de tipo pronóstico. Aquí, estas revisiones evalúan el curso probable de una enfermedad de salud específica y los desenlaces futuros en personas con dicho problema. Incluye identificar factores pronósticos importantes que podrían influir en la evolución de la enfermedad. Y el cuarto tipo de preguntas de revisión que podemos tener pueden ser preguntas cualitativas. En las revisiones sistemáticas cualitativas se busca sintetizar las pruebas de fuente, pero aquí en este caso son como entrevistas, grupos focales que abordan diferentes preguntas que no son de efectividad, sino son, por ejemplo, de experiencias de personas frente a una intervención y cómo pueden ponerse en práctica. La evidencia cualitativa puede incorporar en revisiones de otro tipo, como revisiones de intervención, o pueden revisarse por separado. Es decir, yo puedo evaluar la efectividad de una estrategia para mejorar la adherencia a la medicación en conjunto sobre evaluar la experiencia de recibir esa estrategia o lo puedo hacer simplemente por separado. Cuando tengamos entonces esta pregunta de revisión, hemos definido entonces cuál es importante que eso esté soportado, es decir, ¿por qué escogemos esa pregunta? Y eso está básicamente en la sección de antecedentes. En los antecedentes del protocolo, lo que hace es que pone en contexto de por qué se desea saber la respuesta a esa pregunta y qué importancia tiene esa pregunta. Básicamente aquí lo que se hace es contextualizar la revisión en el cuerpo de evidencia, se describe claramente cuál es la enfermedad o cuál es el problema de salud y por qué es importante abordarlo, cuál es la intervención, cómo podría funcionar esa intervención de acuerdo a lo que se ha revisado en la literatura y por qué es importante desarrollar esta revisión en particular. Es decir, estos antecedentes lo que hacen es que van a soportar por qué esa pregunta de investigación y por qué se resuelve con una revisión sistemática.
Esta información también debe entonces quedar soportada y esto es lo que va a guiar a los objetivos. Los objetivos habitualmente, digamos, el primario se expresa en una sola frase. El objetivo usualmente se deriva de la pregunta que se establece en el título de la revisión y debe estar apoyado por la sección de los antecedentes. Es una declaración que debe ser precisa. Pero también podríamos tener objetivos específicos o objetivos secundarios que pueden estar relacionados con conocer el comportamiento de cierta intervención en diferentes grupos de participantes, en comparaciones de diferentes intervenciones o que tengan medidas de desenlace distinto. Es importante entonces, digamos, si se tienen algunos objetivos claves o adicionales o secundarios, no describir o no ser tan detallado en esta parte porque vamos a tener una parte de metodología en donde se van a poder describir muy bien. No es necesario esbozar todos los análisis pues y todas las exploraciones planificadas en esta sección de objetivos. Aquí es necesario ser concretos y decir claramente hasta dónde llega el objetivo de esta investigación. Una vez entonces ya tenemos nuestra pregunta de investigación, eso ya está soportado por unos antecedentes y conocemos nuestros objetivos, vamos entonces, gracias a la misma pregunta de investigación, a definir los criterios de elegibilidad. Y el formato para ese tipo de preguntas es el formato PICO. ICO representa los 4 componentes que son imprescindibles en una pregunta de revisión. Tiene que ver entonces con los participantes, las intervenciones, las comparaciones y los desenlaces. Por ejemplo, este tipo de pregunta. Comparar la efectividad de una crema Imiquimod con la cirugía micrográfica de MOD para prevenir la recurrencia del carcinoma vasocelular facial en pacientes ancianos. En este ejemplo podemos identificar que están los 4 componentes del formato PICO. Tenemos la población, que son pacientes ancianos, la intervención, que es crema y Mickey Mod, la comparación, que es la cirugía micrográfica de MOBS, y el desenlace, que es la recurrencia del carcinoma vasocelular facial. Nuestra pregunta de investigación debe ir más o menos similar a que podamos identificar estas 4 categorías en esa pregunta PICO, porque esto es lo que nos va a delimitar cuáles son entonces nuestros criterios de elegibilidad. Cuando hablamos entonces de participantes, nos estamos refiriendo a quién se va a estudiar en la revisión, ¿sí? ¿Cuál es la población? Las intervenciones pueden ser entonces una intervención o un grupo de intervenciones. Las comparaciones son entonces con todo lo que se va a comparar estas intervenciones. Pueden ser una, pueden ser varias. Y los desenlaces es lo que te dirá que el desenlace básicamente te va a medir cuál es la intervención que es más efectiva. Hablemos entonces específicamente de la definición de la población de interés. El nivel de precisión requerido dependerá del tema de revisión, pero se debe detallar de manera suficiente para identificar los estudios que se desean excluir de la revisión. Por ejemplo, si estás interesado en una población que es específica con criterios diagnósticos definidos, necesitarás describir claramente cuáles son todos esos criterios con un alto detalle. Es posible que esos criterios no tengan un uso universal o no estén disponibles y que los estudios más antiguos pueden no haber aplicado, digamos, esos criterios diagnósticos. Eso es importante tenerlos en cuenta a la hora de definir la población. Por otro lado, digamos, si buscas un grupo más grande de pacientes con una afección un poco más amplia o incluso la población general, posiblemente en ese escenario necesitarás describir con menos detalles las características de la población. Lo importante aquí es que debes tener una justificación clara para cualquier límite que impongas en la población de interés.
Por ejemplo, si limitas a un estadio específico de la enfermedad o a un grupo etario específico, ¿por qué lo haces? ¿Por qué haces la diferencia? ¿Qué esperas que de pronto la intervención funcione diferente en ese grupo etario específico o en ese grupo de estadio de la enfermedad que tienen diferentes grados? Importante entonces, nuestra población puede ser una población concreta, ¿sí? Básicamente cuando hay una población de interés que es muy específica, por ejemplo, queremos evaluar una estrategia de intervención en pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas, histológica o citológicamente confirmado, localmente avanzado o metastásico. Eso es una población que es específica y es básicamente concreta. O podríamos tener una población mucho más amplia. Por ejemplo, vamos a tener en cuenta a todos los hombres con cáncer de próstata de cualquier grupo étnico, de cualquier edad, que tengan síntomas urinarios bajos. Entonces, dependiendo del alcance de tu revisión y, digamos, en la población que estés interesada, aquí es importante definir cuál va a ser tu población de interés y cuál va a ser la población que no vas a tener interés en evaluar. Definir claramente cuál es el límite entre esas dos poblaciones y justificar por qué escoges esa población de interés que para ti o que tú consideras importante. En cuanto entonces a la intervención, cuando describas la intervención, hay que asegurarse de incorporar información suficiente para distinguir cuál es tu intervención de interés de las intervenciones que van a quedar por fuera del alcance de la revisión. Si tu revisión analiza de pronto un tema muy específico, como una dosis específica de fármaco, puedes ser más concreto en la definición. Pero si optas de pronto por un tema más general, como una clase de fármacos o una intervención más compleja que tenga múltiples componentes, en ese caso puedes ser menos detallista de los criterios para abarcar todas esas variaciones esperables de la bibliografía. Es importante considerar si la intervención y su aplicación internacionalmente en una variedad de contextos. En algunos contextos las intervenciones pueden funcionar de forma diferente o se deben aplicar de una manera distinta. Entonces, esto también va a determinar el alcance de tu revisión. Si necesito algo muy específico, evaluar la dosis de morfina, tanto digamos, a tanto intervalo, durante tanta frecuencia, comparado con otro medicamento, es necesario entonces que se detalle cuál va a ser tu dosis de interés, cuál va a ser tu frecuencia de interés y cuál va a ser tu tiempo de administración de interés. Pero si por el contrario lo que quieres es algo, evaluar simplemente una clase de medicamentos, pues entonces hablas de la clase de medicamentos de una manera más amplia, de tal manera que ingresen cualquier clase de medicamento que hayas considerado que sea del interés de tu revisión. En la comparación también debemos ser muy explícitos y detallar cuál es nuestra comparación. Podemos encontrar varios tipos de comparaciones, principalmente comparaciones que son inactivas, es por ejemplo cuando se comparan las intervenciones con placebo, con atención habitual, con cuidado usual o con no hacer nada. O pueden ser comparaciones activas. Por ejemplo, yo quiero saber si el café mejora la concentración, pero puedo comparar el café con el té, con la limonada. En ese caso se trata de una comparación activa. Importante entonces cuál es la administración o cómo se va a administrar ese comparador, definirlo claramente, cuál es el de tu interés y cuál es el contexto y la geografía. Eso es básicamente porque, digamos, siguiendo la misma línea del ejemplo de evaluar el café para mejorar la concentración, comparado, yo lo puedo comparar con el té, digamos, si se hace muy frecuente acá en Latinoamérica, pero pudiera ser que, por ejemplo, en Asia existieran otros tipos de té. Entonces, la comparación debe
quedar muy clara de cuál es el contexto y la geografía, porque muy seguramente algún tipo de plantas que utilizan para hacer té en Asia no esté disponible acá en Latinoamérica. Entonces, esa comparación puede variar de acuerdo a la región. Importante entonces de si voy a hacer la restricción, justificar por qué la voy a hacer. Para los desenlaces, entonces, usualmente es muy frecuente que no se requieran que los desenlaces formen parte de los criterios de elegibilidad, pero es importante sí tener una lista con antelación de cuáles son los desenlaces que se planifican evaluar en la revisión, porque eso reducirá al mínimo el sesgo de selección de los desenlaces cuando finalice la revisión. Hay algunas cosas que se deben tratar de evitar cuando se establezcan los desenlaces. Por ejemplo, escoger los desenlaces en dependencia de lo que esté disponible en la bibliografía. Eso no es recomendable. Por ejemplo, si estás interesado en mortalidad, inclúyela como un desenlace, incluso si es un desenlace a largo plazo que se medirán pocos estudios. Aún tú, digamos, sabiendo de que ese desenlace lo van a reportar pocos estudios, si te parece que el desenlace de mortalidad es importante, es el desenlace que se debe evaluar de acuerdo a tu pregunta de investigación, debes incluirlo como desenlace. Algo que también debes evitar es utilizar desenlaces que sean intermedios o a corto plazo. Por ejemplo, tomar desenlaces como marcadores bioquímicos, como mejoría de la regularidad del latido cardíaco. Eso, digamos, puede ser más fácil de medir, pero no siempre corresponde a la forma como uno espera que sea el desenlace y que ese desenlace realmente sea clínicamente relevante para los pacientes. Y por último, digamos, utilizar variables de proceso. Las variables de proceso informan sobre la manera en que se implementó la intervención en lugar de sus efectos. Y recordemos que a nosotros lo que nos interesa es el efecto de la intervención, digamos, en un desenlace específico. Entonces, usualmente las medidas de desenlace que uno debe utilizar para una revisión sistemática sean desenlaces que sean clínicamente importantes, desenlaces que sean supremamente importantes para la toma de decisiones, de tal manera que al final tu revisión sistemática aporta a la práctica clínica. Dentro de los desenlaces podemos encontrar dos tipos, los desenlaces primarios o desenlaces secundarios. En los desenlaces primarios se debe especificar un número pequeño de desenlaces primarios que formarán las bases de las conclusiones de la revisión. Los desenlaces primarios deberían incluir al menos uno de los posibles efectos perjudiciales o efectos adversos en el caso de que estemos evaluando una intervención. Y los desenlaces secundarios son desenlaces pues que no son primarios y acá el número de desenlaces, de hecho, tanto primario o secundario debe ser tan pequeño como sea razonable la pregunta. Es decir, tu pregunta te va a determinar cuál va a ser el alcance y la idea es que tus desenlaces vayan en el mismo sentido de tu pregunta de investigación, de tu alcance, y sean un número pequeño que seas capaz de abarcar con la revisión sistemática. Y por último, dentro de los criterios de elegibilidad tenemos los diseños de los estudios. Aquí, digamos, en la revisión sistemática, uno siempre debe tratar de incluir los diseños de estudio más apropiados para responder a la pregunta de investigación. Si estamos hablando entonces de efectividad de una intervención, habitualmente las revisiones sistemáticas incluyen ensayos clínicos aleatorios, porque se conoce que este tipo de estudios son los que mejor responden a un tipo de pregunta de efectividad de alguna intervención. Pero en algunos casos se pueden incluir otros diseños de estudios.
Básicamente, ¿por qué se utilizan los ensayos controlados aleatorizados? Porque son la mejor manera de evitar los sesgos debido a diferencias entre los grupos de estudios. Si los ensayos clínicos aleatorizados son factibles para tu intervención, entonces debes incluirlos siempre en la revisión. En el caso de que los ensayos clínicos no sean factibles, tienes que tener una justificación clara para hacerlo y te debes preguntar, ¿por qué los ensayos clínicos no pueden proporcionar esta evidencia? No es suficiente decir con que no creas que hayan ensayos clínicos que midan ese desenlace. O sea, si un ensayo clínico es la manera más apropiada de medir un efecto, pero no hay ninguno disponible, entonces la revisión puede concluir que no hay evidencia apropiada y que se deben realizar nuevos estudios. Pero sí es importante justificar si es en el caso de que sea una pregunta de intervención, de efectividad, es necesario justificar eh, por qué son los ensayos clínicos y en el caso de consideres que no, justificar claramente por qué no vas a utilizar un ensayo clínico. Pero digamos que hay ocasiones en las que los ensayos clínicos no serán los más apropiados para responder a la pregunta de investigación y podría ser aceptable utilizar otro tipo de estudio. Por ejemplo, si nuestra pregunta de la revisión es la efectividad de los cinturones de seguridad para la prevención de muerte y las lesiones de los accidentes de tráfico, entonces miren que en ese ejemplo en particular, un ensayo clínico puede que no sea apropiado por razones éticas. Yo no puedo aleatorizar a pacientes con cinturones de seguridad, otros sin cinturones de seguridad y ver, digamos, cuál es la mortalidad o las lesiones de accidente de tránsito. En ese caso, es necesario entonces utilizar otros tipos de diseños de estudios para evaluar la efectividad de esa intervención. Importante entonces cuando redactes el protocolo asegurarse de ser claro, de ser preciso, cuando se enumeren los diseños de los estudios. No es suficiente con las etiquetas de prospectivo, observacional, los términos como cohorte, casos y controles, porque eso se puede referir a un amplio rango de diseños, por lo que es altamente recomendable que lo escribas de una manera muy detallada, básicamente describiendo cada uno de los elementos del diseño de estudios que consideras pertinente para responder tu pregunta de investigación y por lo tanto incluirás. Ahora, vamos a los métodos. Ya tenemos entonces la formulación de nuestra pregunta, el soporte en los antecedentes y los objetivos, los criterios de elegibilidad, pasamos a los métodos. Los métodos lo que nos permite es planificar lo que se va a hacer antes de empezar de manera metodológica. Esa rigurosidad en la metodología minimiza los sesgos, reparte el trabajo entre los revisores y establece cuál va a ser el cronograma. Se describe con un gran detalle de tal manera que otra persona pueda replicar exactamente los mismos métodos y llegar a los mismos resultados. Y en este punto es importante seleccionar los métodos que más posiblemente ofrecen mejor evidencia para responder a la pregunta de investigación. ¿Qué hacemos entonces en los métodos? Básicamente estos 5 aspectos. Hacemos la búsqueda de los estudios, la obtención de los datos, la evaluación del riesgo de sesgo, el análisis de los datos y el resumen de los resultados. Empecemos entonces por la búsqueda de los estudios. Entonces, en la búsqueda de los estudios, definitivamente es el punto de partida fundamental de todas las revisiones sistemáticas y de hecho de mucha síntesis de evidencia, porque aquí es donde vamos a identificar los estudios que son potencialmente elegibles. Una búsqueda eficiente y efectiva va a contribuir de una manera muy importante en la validez de los resultados de las revisiones. Es importante que haya un enfoque riguroso de la búsqueda y reproducible. El enfoque riguroso es un aspecto que es determinante en las revisiones sistemáticas. Es uno de los aspectos que lo hace sistemático, básicamente para asegurar que se encuentre y se incluya el mayor número posible de estudios.
La búsqueda sistemática de la bibliografía para la revisión es probablemente uno de los aspectos que más impacta en esa revisión. No es tan difícil, digamos, encontrar algunas referencias que respondan a la pregunta clínica, pero es un reto mucho mayor encontrar absolutamente toda la evidencia que se puedan presentar para responder esa pregunta clínica, y eso es lo que busca una revisión sistemática, el conjunto de toda la evidencia. Dijimos entonces que debe ser rigurosa, debe ser reproducible y se debe llevar en una amplia variedad de fuentes. En particular, lo que tienes que pensar es que otra persona puede venir detrás de ti, implementar esa misma estrategia de búsqueda y debe llegar a los mismos resultados que tú llegaste. Si haces de pronto una búsqueda que sea limitada, es muy probable que encuentres un limitado informe de estudios. Y en el fondo eso lo que generará es que tu revisión sistemática pues esté incompleta y todo lo que ocurra de allí, digamos, si yo tengo unos excelentes métodos, una buena rigurosidad en la evaluación de los estudios, pero no tengo todos los estudios disponibles, entonces muy seguramente mis resultados no van a ser tan precisos y no va a ser tan buena la evidencia que proponga la revisión sistemática, precisamente porque me faltaron estudios. También, digamos, tenemos que tratar de evitar el sesgo de selección. Es mucho más fácil encontrar algunos informes que otros. Por ejemplo, los informes publicados en inglés, los informes indexados en una base de datos como Medline y los informes que se han publicado en revistas de alto impacto son muy fáciles de encontrar, pero pudiera ser que ellos no sean representativos de todos los estudios disponibles. Además, también existe el problema de que los informes con resultados positivos son más fáciles de encontrar porque esos estudios que informan resultados positivos se publican mucho más rápidamente en las revistas y obviamente pues los vas a encontrar más fácil. Entonces, una búsqueda sistemática de la bibliografía para la revisión previene todo este tipo de sesgos. Entonces, es importante que cuando partimos, digamos, cuando vamos a arrancar a hacer la búsqueda, debemos tener una amplia variedad de fuentes de búsqueda y luego necesitas desarrollar una estrategia de búsqueda. Esto es particularmente importante en las bases de datos bibliográficas y al desarrollar estas estrategias adoptas lo que se llamaría un enfoque sensible. Básicamente lo que se pretende es hacer encontrar la mayor proporción de informes que respalden la pregunta sobre el total de informes de una fuente particular. La consecuencia de esto para el equipo pues, de autores es que con mucha frecuencia pueden tener miles, en ocasiones miles y miles de estudios por revisar, pero eso minimiza el sesgo de pasar por alto algún estudio que sea relevante. Por supuesto, digamos, una alternativa es hacer una búsqueda mucho más concreta, lo que a veces se llama precisión. La precisión, eso obviamente pues te ofrece un número de registros más cercanos al objetivo, te ofrece tal vez menos estudios para evaluar, pero existe el riesgo de que no detectes algo que sea relevante. ¿Qué es lo que buscamos? Que haya un equilibrio entre la sensibilidad y la precisión. Es decir, que tu estrategia de búsqueda te genere la mayor cantidad de artículos de tal manera que no se te pase ninguno que sea relevante, pero que te genere un número de artículos que tú puedas manejar y que no se convierta, digamos, como en datos o estudios inmanejables que no puedas llegar a evaluar en un tiempo definido. La búsqueda de los estudios entonces comenzará en las bases de datos. Deberás buscar en múltiples fuentes de información para identificar tantos estudios relevantes como puedas. Existen algunas bases de datos que se consideran clave para empezar a hacer tu revisión sistemática.
Entonces, lo que deberíamos sería comenzar en las fuentes de información que tienen mayor probabilidad de ser más productivas y que te pueden proporcionar la mayoría de los estudios. Y a partir de allí, ya acudir a otras fuentes adicionales. Entonces, ¿cuáles bases de datos se consideran que son claves para arrancar una búsqueda de revisión sistemática? Por ejemplo, Central, que es el registro de Cochrane Central de ensayos controlados. Es una fuente que es muy exhaustiva, es disponible para identificar ensayos controlados. Luego hay otras bases de datos como Medline, que está disponible a través de PubMed. O Embase, si tienes acceso, sería bueno buscar en esta base de datos. Es probable que estas bases de datos te proporcionen la mayoría de los estudios que vas a utilizar. Una vez hayas abarcado, digamos, estas tres bases de datos, que son las que se consideran claves, puedes, si consideras importante, pasar a otras bases de datos que son más específicas. Por ejemplo, en el caso de que tus estudios abarquen una población de Latinoamérica, LILACS sería entonces una base de datos que deberías consultar. U otras bases de datos como SAINFO, SINAD, Biosis. Entonces, con esto lo que hacemos básicamente es tratar de recuperar el mayor número de estudios que sean relevantes, que responden a tu pregunta de investigación de tal manera que no se nos escape ninguno. Tratando entonces de que no se nos escape ningún estudio, vamos entonces a hacer una búsqueda adicional, que es lo que llamamos la búsqueda en la literatura gris. La literatura gris se define como algo que se produce a todos los niveles gubernamentales, académicos, comerciales e industriales en formato impreso y electrónico, pero que no está controlado por editores comerciales. Es decir, la actividad principal del organismo que la produce no es la publicación. Esta es entonces la información que por lo general no se publica o que por lo general no es tan fácil de encontrar, pero hay que irla a buscar, básicamente porque aquí pueden haber resultados de estudios que pudieran ser relevantes para tu pregunta de investigación. Y con esto lo que buscamos es minimizar el sesgo de selección. ¿Dónde buscar entonces en la literatura gris? Se puede buscar en los registros de ensayos, se pueden buscar en los informes de estudios clínicos, en tesis, en resúmenes o cartas de congreso, contactando, digamos, a otros colegas que crees que tengan información sobre tu pregunta de interés. Pero este es un paso importante porque habla de la exhaustividad de la búsqueda de tu revisión sistemática. Y siempre hay que hacerlo. Y como estamos entonces en la búsqueda de estudio y estamos recopilando mucha información, muchos estudios, pudiera ser que se nos vuelva inmanejable toda esa cantidad de artículos en nuestro computador. Por eso es importante tener a la mano un gestor de referencia. Básicamente para gestionar bien las referencias de los estudios que hemos venido identificando para la revisión. Porque un gran número de estudios puede ser más difícil de manejar. Entonces, los programas de gestión de referencias son una excelente herramienta para organizar los resultados de la búsqueda. Hay muchas opciones que puedes utilizar. De hecho, cualquier programa que tengas disponible y que tengas acceso a la versión, puedes utilizarlo. ¿Cuáles son entonces los beneficios? Tener un gestor de referencia te permite integrar todos los resultados de la búsqueda y te elimina los registros duplicados. Supongamos, estás identificando estudios y estás utilizando la estrategia de búsqueda en Medline y estás utilizando la estrategia de búsqueda en Embase. Posiblemente pudieras encontrar un mismo estudio publicado en ambas bases de datos. El gestor de referencia lo que te permite o la ventaja que te da es que te elimina la duplicación y finalmente se queda con un estudio que es lo que realmente necesitas. Otra ventaja es que almacena la información acerca de los métodos y el proceso de la búsqueda. Como sabemos que nuestra revisión sistemática
debe ser sistemática, entonces rigurosa y debe ser reproducible, esta parte es importante, porque el programa de gestión de las referencias se puede utilizar para almacenar información acerca de los métodos y el proceso de búsqueda que utilicé. Por ejemplo, los campos no utilizados de los registros se pueden almacenar información como cuál fue el nombre de la base de datos, cómo se identificó el informe, cuándo se identificó, dónde se solicitó una copia de texto, cuál fue la fecha en la que se recibió, si el estudio se incluyó o se excluyó de la revisión, si se excluyó, cuál fue el motivo de la exclusión. Entonces, miren que tener un gestor de referencia nos facilita mucho todo este tipo de información que requiere una revisión sistemática. Y otra característica importante es que, como vimos inicialmente, el software para hacer una revisión sistemática usualmente es el software Redman. Un gestor de referencia te va a permitir importar las referencias desde ese gestor hacia Redman. Es decir, que simplemente con dar clic a exportar, toda esa información se va a ir al software y no es necesario, no va a ser necesario como la nueva digitación en el software. Ahora, Redman, como dijimos, es el programa pues, que realiza las revisiones sistemáticas y Redman tiene básicamente compatibilidad con dos tipos de software que son para gestión de referencia. Uno de ellos es Covidence, es básicamente una herramienta diseñada para realizar la selección de los estudios, la obtención de los datos, la preparación de toda esa síntesis de datos. Y EpiReviewer también es una herramienta, pues también está en línea y hace todo ese proceso completo de la revisión sistemática, incluido el análisis. Esto permite que el equipo cargue los resultados de la búsqueda, seleccione los estudios, obtenga los datos para un formulario estructurado de obtención de datos y se recomienda especialmente cuando las preguntas son muy complejas o cuando hay incluso datos no solo cuantitativos, sino datos también cualitativos para no tener que introducirlas todas de forma manual. Entonces es importante que al igual que primero cuando consideremos el software, paralelo a eso consideremos la utilización de un gestor de referencias para tener un mucho mejor orden a la hora de realizar nuestra revisión sistemática. Ahora, entonces, ya tenemos la búsqueda, ya hicimos la búsqueda entonces en diferentes bases de datos y ya entonces recolectamos todos los estudios que consideramos relevantes para nuestra pregunta de investigación. Vamos entonces ahora a la selección de esos estudios. Es básicamente de acuerdo a los criterios de elegibilidad definir qué artículos o qué estudios vamos a incluir en la revisión y cuáles vamos a excluir. Entonces, pasos importantes aquí es muy necesario mantener los registros. A ver, durante el proceso de selección debes llevar un meticuloso registro de los estudios, tanto los incluidos, por supuesto, porque necesitas la información de ellos, pero también de los excluidos, porque al presentar los resultados necesitarás entonces, primero, presentar un resumen del número total de registros que identificaste en la búsqueda. Segundo, identificar el número de registros que excluiste en cada etapa del proceso. Tercero, proporcionar los motivos para la exclusión de cualquier artículo al evaluarlo en texto completo. O sea, ¿por qué sacaste ese artículo? Y finalmente, presentar un diagrama de flujo Prisma. Un diagrama de flujo Prisma lo que nos permite es este gráfico que vemos acá a la derecha. Lo que nos indica es el número de registros identificados, incluidos y excluidos en cada etapa del proceso y además incluye espacios para poder proporcionar un resumen breve de los motivos por los cuales se excluyó el registro. Esto es algo importante y que debes documentar en tu revisión sistemática. Por lo tanto, miren que lo que necesitamos reportar tiene un alto detalle, por lo tanto, digamos, debemos ser muy rigurosos a la hora de hacer todo este proceso de selección de los estudios.
Entonces, seleccionar qué estudios se van a incluir o qué estudios se van a excluir de la revisión es quizás la decisión más importante que deberás tomar. Incluir o excluir un estudio puede cambiar la magnitud del efecto o incluso la significación general de un metaanálisis. Al hacer estas valoraciones es fundamental adoptar medidas que te permiten minimizar cualquier posible sesgo. Por ejemplo, es clave tener unos criterios de inclusión que estén predeterminados. Cada registro identificado a través de la búsqueda se deberá comparar de manera cuidadosa con los criterios de inclusión, es decir, con esos criterios de elegibilidad que se supone ya tienes estrictamente definidos. Y un estudio que ingrese deberá cumplirlos todos para poder ser incluido en tu revisión. Por eso es fundamental tener esos criterios que sean claros en el protocolo de tal manera que te ayuden a tomar esas decisiones tan objetivamente como sea posible. Cuando hacemos una revisión sistemática, cada una de estas etapas, lo ideal, digamos todo este paso de selección de los estudios, lo ideal es que se realice por duplicado. Es decir, al menos dos personas. Eso básicamente para que al menos dos personas lean los documentos para definir cuáles estudios incluyen y cuáles estudios excluyen. Esas dos personas harán también la extracción de datos y el análisis de los datos generalmente también se hacen entre dos personas. El motivo de por qué dos personas para hacer todo este proceso es básicamente para asegurarse de que a una sola persona no se le escapen cosas ni tenga un enfoque sesgado. Ya tenemos entonces nuestros estudios, ya sabemos que ese proceso lo van a hacer dos personas, que esa selección la va a tener en cuenta de acuerdo a los criterios de elegibilidad y va a determinar entonces qué estudios van a incluir, qué estudios van a excluir, las razones por las cuales el estudio se va a excluir y nos quedamos entonces con los estudios que vamos a incluir en nuestra revisión. Y aquí viene el proceso entonces de la obtención de datos. Obtener los datos es básicamente tomar de estos estudios primarios todo lo que se desee informar y analizar en la revisión. Básicamente aquí utilizamos de nuevo los criterios de elegibilidad, ¿sí? Cuáles fueron nuestros participantes, entonces si hay un número total, el diagnóstico, cuál era la edad de ellos, el sexo, el país, las comorbilidades, las características sociodemográficas, cuál fue entonces la intervención, cuántos grupos de intervención había, cuál era el detalle de esa intervención, cómo se realizaba la intervención, en los desenlaces, cómo se definió el desenlace, cómo se midió ese desenlace, cuántos participantes presentaron ese desenlace, en cuanto a los resultados, cuál es el tamaño de muestra, los datos de resumen de cada grupo, la estimación del efecto con su intervalo de confianza, si hubo análisis de subgrupos, si hubo análisis de sensibilidad, fuentes como la financiación, los comentarios de los autores, las referencias y en general los métodos, cuál es el diseño del estudio, la duración del estudio, la aleatorización, el cegamiento, los sesgos. Aquí básicamente, esto es una forma muy general, pero aquí básicamente lo que estamos obteniendo de cada estudio es la información que consideramos relevante para responder nuestra pregunta de investigación. Como son tantos datos, observemos que son muchos datos y de muchos componentes diferentes, en un estudio es posible que nos perdamos y no tengamos toda esa información en la cabeza. Por lo tanto, es altamente recomendable tener un formulario de obtención de datos. Ese formulario de obtención de datos te permite muchas cosas. Primero, que la forma como recopiles la información sea mucho más organizada, más estructurada, más sistemática, ¿sí? Y por otra parte, te permite mantener un registro
registro muy organizado de lo que encontraste y también hacer un seguimiento de cualquier cosa importante que no se haya informado en el estudio, ¿cierto? Si yo tengo un formulario de obtención de datos para cada uno de los estudios, yo puedo resaltar en ese estudio qué información hizo falta, qué información no está reportada o no está reportada de una manera distinta a la cual yo lo estoy necesitando. Pero ese formulario es necesario desarrollarlo a priori para que cuando obtengamos la información que necesitemos sea mucho más fácil de extraerla. El formulario, uno podría hacer incluso un documento, un documento en Excel, en Word, o se pueden utilizar la creación de formulario en gestores de referencia. Por ejemplo, EpiReviewer permite la creación de este tipo de formulario y se puede diligenciar en línea. Cuando vamos a obtener los datos, es importante aquí recalcar, aunque este es un tema bastante amplio, pero sí les quiero mencionar que hay varios desafíos a los que nos enfrentamos cuando estamos recopilando toda la información. Pero se debe planear con anticipación qué se puede hacer en el caso de que los estudios incluidos no proporcionen los datos que esperabas. Eh, a ver, a menudo surgen estos desafíos sobre qué datos puedes utilizar para el análisis. Por ejemplo, es posible que no tengas los datos de la forma que deseas. Puede que no estés seguro de qué sucedió con todos los participantes porque sabes cuántos ingresaron al estudio, y puedes ver cuántos terminaron, pero no sabes qué le sucedió como en el transcurso del estudio a cada participante. Puede entonces que los eventos se obtengan en diferentes periodos de tiempo, digamos un ensayo puede demorar una semana y puedes encontrarte con otro que evalúa exactamente lo mismo pero con una duración de 12 semanas. Por lo tanto, vas a tener desenlaces en tiempos muy diferentes. Hay algunos artículos que simplemente no entiendes y no puedes comprender de manera suficiente qué se le hace a cada quien, digamos, a qué grupos se asignaron, con qué intensidad de la intervención, qué periodo de tiempo, cuál fue el resultado. Entonces, ocasionalmente nos pueden faltar muchos datos. Una de las opciones que uno puede hacer para comprender mejor el artículo y tratar de recolectar la mayor información es acudir a los autores del ensayo original y solicitar esa información. No siempre uno obtiene resultados favorables, pero es importante que tengamos en cuenta de que a veces los datos no se presentan de la forma como nosotros queremos y es necesario que nos anticipemos frente a qué vamos a hacer si de pronto no obtenemos resultados que necesitábamos para nuestra revisión. Hay un capítulo muy interesante en el manual de Cochrane que invito a que se lo lean para que profundicemos un poquito sobre todo este tema de datos faltantes o de transformación de datos. Grande, de manera grande, ¿cuáles son entonces los tipos de datos que nos podemos encontrar frente a un desenlace? Digamos, nuestro desenlace, ¿qué tipo de datos nos puede arrojar? Podemos, digamos, mencionar estas 5 categorías que son las más generales. Podemos encontrar nuestro desenlace como datos dicotómicos. Esto es básicamente cuando solo hay 2 categorías, son los que también llamamos datos binarios. Por ejemplo, nuestro desenlace es con dolor o sin dolor, embarazada, no embarazada, despierto, dormido. Eso es un tipo de desenlace que es dicotómico. Pero nuestro desenlace también puede ser continuo. Por ejemplo, son los datos que se miden en una escala en lugar de contarse o categorizarse. En los datos verdaderamente continuos, la escala consiste en intervalos iguales de un valor acordado. Ejemplos de datos continuos, la temperatura, la talla, el peso. Nuestros desenlaces también se pueden presentar como datos ordinales. En este caso, hace referencia a categorías, pero que tienen un orden significativo, pero que no son verdaderamente datos continuos. Las diferencias entre las categorías pueden no ser iguales. En dependencia de la cantidad de categorías, podemos tener escalas como cortas o largas.
Por ejemplo, podríamos tener una escala corta que nos mide el grado de quemaduras de 1 a 4, o las notas académicas de 0 a 5. O podemos tener escalas que son mucho más largas, por ejemplo, la calidad de vida, la escala del dolor de al menos 10 puntos, ¿sí? Cuando hay un orden jerárquico en nuestro desenlace, es cuando se considera que ese dato es de tipo ordinal. Nuestro desenlace también se puede presentar como recuentos y tasas. En los desenlaces que le puede suceder a cada individuo más de una vez que se puede contar. A ver, los recuentos son el número de veces que un evento le sucedió a un individuo. Las tasas se producen si los recuentos se miden junto con el tiempo durante el cual se observaron. Por ejemplo, número de picaduras de un mosquito por una persona en un día, número de caídas por persona en un año. Ese es un tipo de recuento y tasa. Miren que involucra, digamos, una frecuencia e involucra un tiempo. Y el último desenlace que podemos encontrar es el tiempo hasta el evento. Este tipo de datos se produce cuando el estudio mide el tiempo transcurrido antes de que cada participante presente el desenlace de interés. Por ejemplo, tiempo hasta el alta hospitalaria, tiempo hasta la recurrencia de la cefalea, tiempo hasta la muerte. Entonces, estos son los tipos de datos que podemos encontrar en nuestros desenlaces, y de acuerdo a cuál es nuestro desenlace de interés va a ser diferente la forma como lo analicemos y cómo lo interpretemos. Bueno, entonces ya vimos cómo entonces identificamos los estudios, cómo entonces hacíamos la selección entre cuáles estudios incluir, cuáles estudios excluir, de los estudios que incluimos, los datos que vamos a obtener. Y una parte entonces importante y de vital importancia es la evaluación del riesgo de sesgo en esos estudios individuales. Básicamente, ¿por qué? Porque de la calidad de los ensayos controlados, es decir, de la calidad de esa materia prima de la revisión sistemática, van a depender las conclusiones que tenga nuestra revisión. Recordemos qué es el sesgo. Entonces, el sesgo se refiere a una situación en la que el resultado del estudio no representa exactamente la verdad. Y básicamente a nosotros realmente lo que nos interesaría medir es el efecto real de la intervención. Sin embargo, podemos encontrar estudios que no siempre siguen lo que han planificado y pueden haber algunas diferencias o problemas en la forma en que se realicen, y esto puede llevar a que se subestime o se sobreestime el verdadero efecto de la intervención, lo que puede significar que el resultado obtenido sea de pronto mayor o de pronto menor al verdadero resultado que se debería obtener. Es importante entonces abordar el sesgo y considerarlo cuando se elabora una revisión sistemática, porque si todos los estudios están sesgados, eso puede comprometer los hallazgos de la revisión y dar lugar a que nuestras conclusiones sean erradas, de tal manera que lectores que no sean capaces de identificar el sesgo pueden malinterpretar esos resultados que nosotros estamos obteniendo y darle un poco más de credibilidad de lo que realmente merece. Las consecuencias entonces del sesgo básicamente es que se sobreestime o se subestime el verdadero efecto, pero el resultado que nos está ofreciendo un estudio que es sesgado es un resultado que no corresponde a la verdad. Por eso es tan importante identificarlo y abordarlo. Para evaluar entonces el riesgo de sesgo de los estudios incluidos en la revisión sistemáticas, esto es importante que lo hagan al menos dos personas. Dos personas lo hacen de forma independiente, y gracias, digamos, a todas estas herramientas de la colaboración Cochrane, hoy en día contamos con una herramienta para valorar el riesgo de sesgo de los estudios individuales, que se hacen de manera individual para cada uno de los estudios, y el abordaje que utiliza es basado en los dominios. Básicamente, el hecho de
tener una herramienta lo que permite es reducir la posibilidad de cometer errores y que, y que las evaluaciones estén influidas por opiniones de una sola persona. Por eso es altamente recomendable utilizar esta herramienta de la colaboración Cochrane llamada el ROP 2.0, la cual en cada uno de los ítems nos va identificando cada uno de los dominios que vamos a ir evaluando. Entonces, ¿cómo funciona la herramienta? Que se llama una herramienta de sesgos por dominios. Hay 5 dominios que van a ir a evaluar esa herramienta. Digamos en el caso que tenemos que la fuente son los ensayos aleatorizados, entonces el primer dominio es el sesgo derivado del proceso de asignación aleatoria. Este sesgo de asignación aleatoria puede ocurrir si el método de asignación no es verdaderamente aleatorio o si no se oculta adecuadamente hasta que los participantes sean reclutados y sean asignados a las intervenciones. Otro dominio es el sesgo debido a desviaciones de las intervenciones previstas. Este sesgo puede ocurrir si los participantes o los cuidadores o los profesionales sanitarios o el personal de investigación conocen la intervención a la que se asignaron los participantes. Sesgo debido a la falta de datos de los desenlaces. El sesgo puede ocurrir si hay una pérdida significativa de los participantes en el análisis. El sesgo en la medición del desenlace ocurre cuando las personas involucradas en la evaluación de los desenlaces no se les enmascara de las intervenciones asignadas. Y el último dominio que evalúa es el sesgo debido al informe selectivo, que puede ocurrir cuando se informan completamente los resultados planificados. Entonces, vamos a hacer una claridad. Tenemos los estudios individuales. Ya identificamos cuáles son los estudios que vamos a incluir en nuestra revisión. Teniendo entonces ya el estudio, lo que vamos entonces a evaluar es el riesgo de sesgo del estudio, ¿sí? Para saber esos resultados que tan alejados o tan cercanos están de la verdad y de tal manera que nuestros hallazgos en la revisión finalmente no estén comprometidos. Es importante que la forma como se evalúe ese sesgo es por duplicado, es decir, dos personas lo van a hacer de manera independiente y la herramienta o el instrumento que vamos a utilizar para evaluar el riesgo de sesgo es una herramienta que se llama la herramienta Cochrane, basada en dominios para el riesgo de sesgo, llamada ROP 2.0. ¿Sí? Hay una versión ROP 1.0. Pero vamos a utilizar para los ensayos aleatorios principalmente la versión 2. Esa herramienta de sesgo tiene varios ítems, ¿sí? Pero la forma importante es que la manera como aborda el riesgo de sesgo es a través de dominios. Entonces, considera cada uno de los dominios que se consideran más importantes de evaluar para los ensayos aleatorizados y lo que se hace es más o menos una lista de chequeo para ir a identificar si se encuentra o no se encuentra ese riesgo de sesgo en el estudio que estamos evaluando. Estos son entonces los 5 dominios que tiene en cuenta esta herramienta. Y ahora, ¿cómo entonces se puntúa? Básicamente, entonces se hace una valoración a nivel de dominio, ¿sí? Entonces, nosotros cuando estamos haciendo la valoración de cada dominio, podemos tener, digamos, 3 tipos de valoración. Uno, que es el bajo riesgo de sesgo, es básicamente cuando consideramos que se cumplen todos los supuestos que se deberían cumplir o que los ítems nos está diciendo que tenemos que identificar y por lo tanto consideramos que el estudio no representa riesgo de sesgo. La forma clásica como se categoriza esto es con esta forma de semáforo y el bajo riesgo de sesgo se establece como verde. Esto nos indica que el estudio puede pasar fácilmente.
Cuando tenemos algunas dudas, digamos cuando lo que estamos identificando en los ítems no lo sabemos identificar muy bien, no quedan claros algunos componentes del estudio, nos generan dudas, esto se representa con color naranja y lo que nos habla es que tenemos algunas dudas sobre el riesgo de sesgo en ese dominio particular del estudio o en algunos otros dominios. Y finalmente, el alto riesgo de sesgo es cuando tenemos serias dudas o creemos de que la forma como se ha llevado a cabo el ensayo clínico para alguno de esos dominios está altamente comprometido y ahí hay un riesgo de sesgo importante que comprometen esos resultados y eso se clasifica como el color rojo. Entonces, este semaforito lo que nos indica entonces es para cada dominio si encontramos alto riesgo de sesgo, mediano o algunas dudas de riesgo de sesgo o si tiene bajo riesgo de sesgo. Importante y es una buena práctica es explicar el razonamiento que sustenta cada valoración, especialmente cuando tenemos algunas dudas o alto riesgo de sesgo. Se debe expresar las dudas acerca de los problemas que pueden afectar la capacidad para establecer las conclusiones confiables del estudio. Y una vez que se haya completado, ya lo que vas a tener será una serie de valoraciones a nivel de dominio para el desenlace, las cuales se deben reunir para establecer una conclusión que sea general sobre el riesgo de sesgo para ese desenlace en todos los dominios. Es decir, hasta este punto que tenemos entonces que hemos evaluado 5 dominios y que a cada uno de los dominios, de acuerdo a lo que hemos evaluado, lo hemos catalogado como bajo riesgo de sesgo, con algunas dudas de riesgo de sesgo o con alto riesgo de sesgo, y que hemos sustentado y justificado claramente cuál fue la razón para asignarlo a alguna de estas valoraciones en cada nivel de dominio. Lo que pasamos entonces ahora es hacer una valoración del riesgo general. Es decir, vamos entonces a valorar el riesgo de sesgo general, pero de todo el estudio, ¿sí? Como tenemos entonces la valoración de cada uno de los dominios, ahora vamos a dar un resultado que nos indique de manera general cuál es ese riesgo de sesgo. Y aquí básicamente se mantienen las mismas tres categorías: bajo riesgo de sesgo, algunas dudas, alto riesgo de sesgo. Es importante entonces tener en cuenta básicamente la forma cómo se clasifica. Entonces, la valoración general se debe basar de una manera lógica en las valoraciones que tuviste a nivel del dominio individual. La evaluación del resultado en un nivel concreto del riesgo de sesgo para un dominio individual significa, pues en el caso del resultado evaluado, que el resultado total tiene un riesgo de sesgo de al menos esa intensidad. Me explico de una manera distinta. Si yo en alguno de los dominios, en alguno de los 5 dominios, valoré alto riesgo de sesgo, eso va a significar que la valoración general será alto riesgo de sesgo, ya que tienes al menos una preocupación sobre el resultado lo suficientemente grave como para justificar esa evaluación. Ojalá eso sea claro y no nos confunda. Una cosa es valorar el riesgo de sesgo a nivel del dominio, ¿sí? Y luego valoramos el riesgo de sesgo a nivel global. De acuerdo a cómo fue nuestra valoración de riesgo a nivel de dominio, será entonces nuestra valoración de riesgo a nivel global. Vamos a tener en la valoración global el mínimo nivel de evaluación disponible para al menos un dominio. Entonces, si en al menos un dominio de los 5 dominios de ese estudio consideré que había un alto riesgo de sesgo, inmediatamente eso me lleva a decir que la evaluación global del estudio es de alto riesgo de sesgo, ¿sí? Importante entonces, aquí también se tiene entonces que justificar la decisión. Cuando decimos entonces bajo riesgo de sesgo, es que todos los dominios tuvieron bajo riesgo de sesgo. Si hay algunas dudas, es porque
en al menos un dominio hubo algunas dudas de riesgo de sesgo. Y si hay alto riesgo de sesgo, el resultado lo que nos quiere decir es que al menos un dominio tuvo alto riesgo de sesgo. Esto es para el riesgo de sesgo de manera general, o sea, global en ese estudio. Ya tenemos entonces la evaluación global del riesgo de sesgo del estudio. Necesitamos ahora incorporar ese riesgo de sesgo en el análisis. A ver, no es apropiado y puede resultar engañoso para los lectores ignorar las deficiencias de los estudios incluidos y presentar los resultados sin hacer referencia a la evaluación del riesgo de sesgo. Siempre se debe proporcionar una descripción narrativa de las evaluaciones del riesgo de sesgo. Esto puede ser incluido en tablas en donde se detalle el riesgo de sesgo, se enumere las valoraciones a nivel de cada dominio, las razones para esa valoración y también se pueden presentar como apéndices que tengan preguntas de señalización que nos indique en qué ítem particular calificamos ese riesgo de sesgo y por qué. Sin embargo, los lectores pueden pasar por alto las descripciones detalladas si se centran simplemente en los resultados numéricos. Entonces, además de la descripción narrativa, se debe entonces presentar de una manera mucho más directa esa evaluación del riesgo de sesgo, tanto en el análisis como en la interpretación de la revisión. Hay varios enfoques que podemos utilizar para incorporar el riesgo de sesgo en el análisis. Perdón, uno de ellos puede ser el análisis estratificado. El análisis estratificado, entonces aquí se puede decidir si se presentan los resultados de cada estudio simplemente agrupados por los que tienen bajo riesgo de sesgo, excluyendo entonces los que tienen alto riesgo de sesgo, lo que significa de pronto que los lectores vean por sí mismos con mayor facilidad las valoraciones y las ponderaciones a nivel de cada evidencia y sepan cuáles estudios fueron excluidos de ese análisis y por qué. Entonces, en este caso, señalar de por qué fueron de alto riesgo de sesgo. Otra opción pueden ser entonces los análisis por subgrupos u otra opción puede ser reducir la ponderación de los estudios con alto riesgo de sesgo. Eso es básicamente porque cuando hacemos el análisis o la síntesis de los datos, la forma como se hace es ponderando los resultados de los estudios, entonces pudiéramos definir que para esa síntesis de los datos, los estudios que evaluamos que tenían alto riesgo de sesgo, darle menos influencia en el resultado o en el efecto combinado a la hora de hacer la síntesis de los datos. Y finalmente está la evaluación Gray. Esta es una forma de evaluar el riesgo de sesgo. Aquí el enfoque Gray es importante porque incorpora la evaluación que ya tuviste del riesgo de sesgo, pero también tiene en cuenta otros factores, o sea, no solo la evaluación global que dijiste de alto riesgo de sesgo, algunas dudas o bajo riesgo de sesgo, sino que también tiene en cuenta otros datos como la precisión, la evidencia indirecta, la consistencia, el sesgo de publicación. Son varios aspectos que se combinan para evaluar la calidad de todo el cuerpo de la evidencia en el enfoque Gray y es una evaluación bastante estructurada. El enfoque Gray es bastante amplio y es muy recomendable que lo estudiemos, que vayamos a leerlo porque es un enfoque que se viene utilizando para evaluar todos los cuerpos de la evidencia, básicamente no solo en las revisiones sistemáticas, sino también en las guías de práctica clínica, incluso en las evaluaciones de tecnología sanitaria. Entonces, este es un enfoque que vale la pena dedicarle un espacio para estudiarlo a la profundidad que merece, el enfoque Gray. Entonces, ya tenemos nuestro estudio, los que incluimos, los datos los obtuvimos, evaluamos el riesgo de sesgo, sabemos que tenemos que incorporar el riesgo de sesgo al análisis de los datos, entonces finalmente lo que vamos a hacer es el análisis de todo ese conjunto de datos. Cuando tenemos todos los datos que hemos
recopilado de todos los estudios, es importante entonces organizarlos y hacer que eso tenga algún sentido. Para eso, entonces, podemos tener las medidas del efecto para cada uno de los estudios. Entonces, ¿cuál fue el estudio A? ¿Cuáles fueron los datos? ¿Y cuál fue la medida del efecto? Por medida del efecto entendemos la forma como se estimó el resultado. Eso puede ser un OR, puede ser un RR, puede ser una diferencia de medias. Entonces, inicialmente vamos a tener la medida del efecto para cada estudio. Cada estudio mide los desenlaces de los participantes individuales y los informa de varias maneras. Digamos que cada estudio de la revisión podrá tener una medida del efecto completamente distinta, pero eso no significa que se excluya el estudio. El estudio debe entrar y la forma entonces que nosotros tenemos que hacer es elegir una medida del efecto que puede ser la misma del estudio, puede ser el mismo OR, el mismo RR, o elegir una medida de efecto diferente que nosotros consideremos que sea más útil. Por ejemplo, pudiera ser que el estudio midiera el desenlace en términos de RR, pero yo considere que por las características o las propiedades matemáticas del OR, el OR me representa mayor utilidad y por lo tanto esa información la voy a tomar en términos de OR. Las medidas entonces deben ser comparables, la medida del efecto del estudio A debe ser comparable con la medida del efecto del estudio B, con el estudio C, con el estudio D, para que eso pueda tener algún sentido, ¿sí? Es decir, al final del estudio yo debo poder comparar cada una de esas medidas del efecto de cada uno de los estudios para finalmente obtener un efecto general. Y la medida del efecto general será entonces la medida que me represente el efecto de todos estos datos. Y es una forma importante porque si el objetivo de tu revisión sistemática es sintetizar de manera estadística los resultados, pues deberás informar un efecto general de la intervención. Seguimos entonces con lo que es la preparación de la síntesis. Entonces, hacer una preparación de la síntesis son una serie de pasos, aquí les estoy mencionando 5, que lo que busca básicamente es yo conocer qué datos tengo disponible, qué datos son comparables y qué datos puedo sintetizar. Esto debe tener algún sentido, debe tener una coherencia, deben ser comparables cada uno de los datos para yo poder finalmente decir que voy a presentar mis resultados en forma de síntesis estadística. Entonces, el paso 1 hace referencia al resumen de las características de cada estudio. Las características de cada estudio ya vimos que son la población, la intervención, la comparación, el desenlace, los métodos utilizados. El paso 2 es determinar qué estudios son lo suficientemente similares como para agruparse dentro de cada comparación, comparando las características en los estudios. Esto es básicamente qué población tengo, si son pacientes con enfermedad cardiovascular, pacientes con cáncer, pacientes con otro tipo de enfermedades y si esas poblaciones son comparables de tal manera que yo las pueda agrupar. Aquí es donde yo debo definir si puedo hacer un conjunto de datos, o sea, si puedo agrupar a todas estas poblaciones o a todas estas intervenciones en un mismo recuento para saber si puedo estimar una medida del efecto que sea de manera general. Pero entonces aquí lo que yo tengo que definir es si esas poblaciones, esas intervenciones, esos desenlaces son comparables entre sí y los podría agrupar.
El otro paso es determinar qué datos están disponibles para la síntesis, es decir, si tengo las medidas del efecto, si tengo el número de participantes de cada grupo, si tengo el número de datos perdidos, si tengo el análisis que se hizo en cada estudio. Todo eso es importante para yo finalmente definir si tengo suficientes datos que me permitan hacer una síntesis estadística o si por el contrario me faltan muchos datos y no puedo presentar una síntesis estadística. El cuarto paso es determinar si es necesaria la modificación de las comparaciones o los resultados planificados o si se necesitan nuevas comparaciones observando cualquier desviación de los planes del protocolo. Esto lo que nos dice es que una vez nosotros tengamos nuestros estudios, nosotros vamos a evaluar cuáles fueron los desenlaces y pudiera suceder que los desenlaces que planteamos inicialmente en el protocolo no haberlos encontrado como tal, haber encontrado otros o haber encontrado otras formas de presentar ese mismo desenlace y eso requiere que modifiquemos la forma como vamos a obtener el desenlace del estudio. Todo eso que hacemos, que se sale del protocolo porque no sabíamos qué tipo de datos nos íbamos a encontrar, eso es importante que lo escribamos claramente de cuál es lo que corresponde a la desviación del protocolo, es decir, qué me tocó hacer de diferente a lo que yo tenía establecido en el protocolo porque se me presentaron ese tipo de datos y qué impacto tiene eso en mis resultados. Porque como dijimos al principio, el protocolo guía la revisión sistemática. Lo que está en el protocolo es en teoría lo que tenemos que hacer. Por eso debe ser lo suficientemente claro, lo suficientemente explícito, de tal manera que nos indique cada uno de los pasos a seguir durante la revisión sistemática. En el caso de hacer algo diferente a lo que está en el protocolo, eso debe quedar claramente especificado de cuáles fueron los cambios, la razón por la que lo hicimos y cómo esos cambios impactan en el desenlace o impactan en los hallazgos de mi revisión sistemática. Y finalmente es sintetizar las características de los estudios que contribuyen a cada comparación. Entonces, un pasito antes de la síntesis de datos es que vamos a hacer una verificación de los datos. Es importante confiar en que los resultados de los estudios individuales se han recopilado correctamente. Por lo tanto, los autores de la revisión deben comparar cuáles son los resultados que obtuvieron de los resultados del estudio. Básicamente porque pueden haber pues errores que son errores tipográficos, perdón, como del informe de los estudios. Básicamente que, digamos, tomé mal la media, tomé mal la desviación estándar, escribí incorrectamente el RR, incluí incorrectamente el número de participantes, me equivoqué con un tipo de información porque esa es la información que vamos a obtener para nuestros hallazgos y para presentar los resultados de la síntesis. Por lo tanto, lo que debemos garantizar con esta verificación de los datos es que esos hallazgos exactamente correspondan a lo que los estudios nos estaban presentando. Los tipos de síntesis, entonces, de manera grande podemos encontrar dos. Están las síntesis narrativas, que es básicamente la revisión sistemática, o la síntesis estadística, que es el metaanálisis. Entonces, cuando ya tenemos toda esa información, ya hemos recopilado todos los datos, para yo decir si voy a presentar una síntesis estadística, es decir, un metaanálisis, lo que debo considerar es si mis datos son suficientemente comparables y apropiados para agruparlos. Es decir, si mis poblaciones se pueden agrupar, si mis intervenciones se pueden agrupar, si mis resultados se pueden agrupar, de tal manera que yo presente un solo resultado que me represente el total de los estudios incluidos. Eso tiene que ver que todas esas características clínicas y metodológicas que se han llevado a cabo
con los diferentes estudios sean más o menos similares, para que tenga sentido el agrupar esos resultados y presentar una única estimación del efecto, que es lo que hace referencia el metaanálisis. Pero si por el contrario creo que mis datos son muy heterogéneos, que las poblaciones fueron muy dispersas, que las intervenciones no son comparables, que los desenlaces no se pueden agrupar, entonces en ese momento lo que debo considerar es simplemente quedarme en una síntesis narrativa en donde yo describa cada uno de los resultados sin necesidad de presentar ninguna estimación del efecto combinado. Y finalmente, entonces, esos serían nuestros posibles dos resultados de todo este proceso que hemos hecho, el quedarnos en una revisión sistemática, es decir, en esa síntesis narrativa, o de dar un pasito más allá y hacer una síntesis estadística, que es el metaanálisis, el cual ya fue visto, digamos, en otra presentación. Hasta aquí, entonces, llegamos con todo lo que es el proceso de elaboración de la revisión sistemática. Les quiero presentar, esta es la declaración PRISMA. La declaración PRISMA es una propuesta para mejorar la publicación de revisiones sistemáticas. Puede que incluya metaanálisis o no incluya metaanálisis, pero es importante tenerla en cuenta porque aquí nos muestran cada uno de los ítems, en total son 27 ítems, que se deben presentar y se deben evaluar a la hora de publicar una revisión sistemática. Entonces, estos fueron básicamente de manera general los que les acabo de decir. Este documento es completamente detallado, nos muestra exactamente lo que debe especificar cada uno de los 27 ítems. Esta es la segunda parte. Mire que tenemos en total 27 ítems que nos describe todo el proceso de elaboración y de publicación de una revisión sistemática que sea de calidad y que los resultados sean interpretables y aporten a la práctica clínica, que es finalmente lo que busca la revisión sistemática. Bueno, entonces ahora vamos a seguir hablando de qué es un artículo de revisión. Un artículo de revisión es un tipo de artículo científico que básicamente lo que hace es que recopila la información más relevante de un tema específico. La revisión se puede reconocer como un estudio en el cual el autor resume y analiza la información disponible sobre un tema basado en una búsqueda cuidadosa de la literatura médica. Los artículos de revisión deben ser realizados por un experto y este debe tener dos perspectivas. La primera perspectiva es la experiencia propia y la segunda son los resultados de la búsqueda de la literatura. El autor, por su calidad de experto en una posición que tiene consolidada, tiene la función de evaluar de forma crítica y exhaustiva los estudios previamente publicados. El objetivo entonces del artículo de revisión es identificar qué se conoce del tema, qué se ha investigado de ese tema específico y qué aspecto permanece desconocido. Hay entonces unas etapas claramente definidas cuando se hace la elaboración de un artículo de revisión y son estas 4 etapas que vamos a detallar. La primera, definir los objetivos de la revisión. La segunda, realizar la búsqueda de la bibliografía. Y en este aspecto tenemos 3 pasos a seguir. Lo primero es consultar las bases de datos y las fuentes documentadas. Lo segundo es establecer la estrategia de búsqueda que me permita reunir toda esa información disponible. Y la tercera, especificar los criterios de selección que voy a implementar para esos estudios que voy a identificar. El tercer ítem tiene que ver con organizar la información y finalmente la redacción del artículo. Vamos a definir cada uno de estos pasos para definir cómo lo hacemos. Lo primero, entonces, definir los objetivos de la revisión. El objetivo de la revisión puede ser de carácter descriptivo o exploratorio.
Por ejemplo, en el caso de que mi revisión sea descriptiva exploratoria, voy a tener preguntas de tipo ¿qué se sabe de un tema específico? ¿Qué característica presentan los pacientes que están afectados por una condición específica? Y lo que hago es básicamente una revisión descriptiva. Se describen todas esas características que fueron de mi interés para esa población en particular en donde se tenía la duda y donde el artículo de revisión aporta al conocimiento. Pero puedo tener un tipo de objetivo que sea de carácter explicativo o analítico. En este caso, las preguntas del artículo de revisión van encaminadas a preguntas de tipo ¿qué relación existe entre dos o más variables? ¿Por qué ocurre un determinado fenómeno? ¿Qué cambio se produce si una variable se modifica en función de la otra? Aquí básicamente lo que se hace es que se explica y se analiza la relación que existe entre un efecto y un desenlace para un tema específico que sea de mi interés y por eso he definido el artículo de revisión que es necesario. Pasamos entonces al segundo aspecto que es la búsqueda bibliográfica. Y básicamente nosotros podemos hacer para un artículo de revisión la búsqueda de la literatura en diferentes tipos de fuentes. Clásicamente se describen tres tipos de fuentes. Encontramos las fuentes primarias, que son las que conocemos como las revistas. Estas son el principal vehículo de comunicación de la información científica y por lo general lo que contienen son publicaciones originales de estudios científicos e información reciente. La segunda fuente son las fuentes secundarias. Aquí tenemos en cuenta lo que son las bases de datos, en donde se publican referencias de un área en particular del conocimiento. Estas bases de datos como Medline, como Lilacs, como Embase, ¿sí? Otras fuentes de información en donde básicamente lo que se hace es que se recopila mucha de la información de las fuentes primarias y habitualmente en este tipo de fuentes secundarias es donde se utiliza con mayor frecuencia la estrategia de búsqueda. Y finalmente tenemos las fuentes terciarias, que son aquellas donde se puede obtener información para detectar a través de ellas las fuentes primarias o secundarias de interés. Son, por ejemplo, los libros de textos, los libros de texto que tienen referencia general, algunos artículos de revisión. Estas son entonces las tres fuentes de donde podremos obtener la información para nuestro artículo de revisión. Pero es importante tener una estrategia de búsqueda. Una vez seleccionada, digamos, cuáles son las bases de datos que voy a utilizar para obtener la información. Entonces, por ejemplo, dije que voy a obtener la información de la base de datos como Medline. En este caso, es necesario hacer y construir una estrategia de búsqueda. La estrategia de búsqueda se hace con base en las palabras claves de mi pregunta de investigación para este artículo de revisión. Las palabras claves tienen que ver como con los conceptos principales o las variables del problema o del tema de la investigación. Estas son las palabras que vamos a utilizar para hacer la búsqueda y la mayoría de las bases de datos se pueden usar frases además de palabras claves o combinación de esas palabras claves. Cuando se identifican entonces los estudios relevantes, se pueden revisar para encontrar otros términos que se pueden usar como palabras clave. Son esos términos como términos alternativos, son sinónimos de esas mismas palabras claves que están relacionadas con el tema que es de mi interés. Después de haber realizado entonces la búsqueda bibliográfica, es muy importante plasmar cuál fue exactamente la estrategia de búsqueda utilizada y para ello se debe documentar explícitamente cuáles fueron los términos o palabras claves que utilicé para realizar esa búsqueda, cuál fue la base de datos que utilicé,
cuál fue la fecha en la que llevé a cabo la búsqueda, cuál fue esa estrategia de búsqueda exacta y cuántos artículos se hallaron con esa estrategia de búsqueda que implementé en esa base de datos. Finalmente, entonces, tenemos los criterios de selección para esta búsqueda bibliográfica, es decir, la búsqueda entonces nos trae muchos artículos que pueden estar relacionados o que la base de datos captó de acuerdo a las palabras claves que yo ingresé en la estrategia de búsqueda, pero debo evaluar si todos los artículos que trae esa base de datos son relevantes para mi artículo de revisión en mi tema específico. Entonces, esto va encaminado los criterios de selección van encaminados de acuerdo con los objetivos de la revisión, es decir, de acuerdo a la pregunta que está tratando de responder el artículo de revisión. Otro de los aspectos que determina pues la selección de los artículos es su calidad metodológica y si cumplen con los criterios de calidad científica buscada, porque aquí también tenemos que ser muy estrictos en tratar de buscar la información que tenga mejor calidad metodológica y que sus resultados sean lo más verídicos posible. En una primera fase, los aspectos que se deben tener en cuenta para la selección de los estudios es el título, los autores, el resumen y los resultados. Básicamente en el título lo que vamos a observar es si es útil y relevante para el tema de revisión que es de mi interés. De los autores podemos identificar si tienen credibilidad, si tienen experiencia en el tema, si son personas que son un referente en ese tema y por eso voy a utilizar ese artículo. Y en el resumen se debe analizar pues si el resumen es correcto y si los resultados son aplicables pues al tema que yo tengo de estudios. Los artículos científicos, o sea, los artículos que yo escogí para mi artículo de revisión o los artículos que la estrategia de búsqueda me reportó, esos artículos deben ser evaluados en sus tres aspectos, que son básicamente evaluar si los resultados son válidos. Esto tiene que ver con la calidad metodológica del estudio, si se hizo con rigor, si está libre de sesgo. ¿Cuáles son los resultados? Tiene que ver con cuál fue la medida del efecto que se estimó, cuál es el intervalo de confianza, cuál es el p-valor. Y finalmente hay que evaluar si esos resultados son aplicables a nuestro medio. Es decir, si las características, la intervención, los desenlaces que se midieron en esos estudios es lo que yo necesito para mi artículo de revisión y por eso lo puedo incluir. El tercer paso es entonces la organización de la información. Es clave que la revisión debe estar bien organizada para que de esta manera el alcance general quede completamente bien definido y cada una de las partes integrantes de ese artículo de revisión tengan un orden que sea lógico. En este aspecto, la forma como se organiza de manera grande, global, un artículo de revisión son en 4 aspectos. La introducción, en la introducción por lo general lo que se fijan son los objetivos del trabajo, la descripción metodológica que tiene que ver entonces con la selección de los artículos, la evaluación de esos estudios, la discusión en donde aquí lo que se explica son las diferencias entre los estudios que yo vine recopilando, o sea, todos esos estudios primarios y finalmente las conclusiones y las conclusiones deben ser de carácter prácticos, es decir, qué información me ofrece ese artículo de revisión de acuerdo a toda la búsqueda que previamente se acaba de realizar. El cuarto paso entonces es la redacción del artículo de revisión. O sea, aquí ya tenemos, ya entonces nos planteamos nuestros objetivos, ya hicimos la búsqueda, ya organizamos nuestra información y vamos a redactar el artículo de revisión. Y es importante que nuestro artículo de revisión tenga estas 4 cualidades que se consideran esenciales para que tenga un buen estilo. El primero es la claridad.
Un artículo de revisión es claro cuando se lee sin esfuerzo en la mente del lector. Es necesario que la construcción de las frases y de los párrafos respondan a un orden que sea lógico de las ideas. Para asegurar esto, es conveniente unir las ideas. La claridad del texto es básicamente que un lector cualquiera lo lea y lo entienda rápidamente. Tiene que ser conciso. Ser conciso es cuando se usan solo palabras que son indispensables y que son precisas y significativas para expresar lo que se quiere decir. Esto implica que se debe ser breve, centrado principalmente en el mensaje que es esencial. La tercera cualidad es que debe ser preciso. Ser preciso es cuando el lenguaje que se utiliza en el artículo de revisión no tiene términos ambiguos ni expresiones que pueden ser confusas o que se puedan malinterpretar. Ser preciso en un artículo de revisión es básicamente ser exacto, usar palabras que comuniquen exactamente lo que se quiere decir. Y por último, la cuarta cualidad debe ser sencillo. Esto estará presente, la sencillez estará presente cuando se usa un lenguaje común, es decir, cuando no es un lenguaje que sea artificial, que sea muy complicado, sino que cuando lo que se lee es completamente coherente y es fácil de entender. Esta finalmente será entonces la estructura que va a tener nuestro artículo de revisión. Vimos entonces que son 5 aspectos: la introducción, el método, la discusión, las conclusiones y finalmente las referencias. Entonces, en la introducción, aquí se debe plantear la necesidad de abordar la pregunta o las preguntas que se quieren contestar. Esto es básicamente cuál es el tema que se va a revisar y cuáles son los objetivos de ese artículo de revisión. En la metodología, lo que se expone es cómo se va a realizar la búsqueda de todos esos artículos relevantes, qué criterios se van a tener en cuenta, ¿qué trabajos se han seleccionado? ¿Cuáles fueron los trabajos que se realizaron? ¿Cómo se evaluaron la calidad de los artículos seleccionados? ¿Y cómo se evaluaron básicamente los 3 aspectos de los artículos científicos que tiene que ver con la validez, con los resultados y la aplicabilidad para yo decir de que ese artículo es suficientemente válido como para incluirlo en mi artículo de revisión? El otro aspecto es la discusión y aquí tiene que ver en la forma en que se presentan los datos o los detalles de esos artículos que son destacables y la síntesis o cómo argumento todos esos resultados. Esto tiene que ver entonces con la organización y la estructura de los datos. Puede ser necesario la elaboración de un mapa mental, puede ser necesario combinación de resultados de diferentes estudios originales. Importante entonces aquí argumentar cuál fue la crítica de esos resultados, qué encontramos en esos estudios en cuanto al diseño, en cuanto al tipo de sesgo que presentaban, cuáles eran las limitaciones y finalmente qué información fue la que obtuvimos de esos estudios primarios. Para entonces las conclusiones, la conclusión es básicamente lo que se presenta, es decir, las consecuencias que se extraen de la revisión. Las conclusiones están basadas en los datos, están basadas en esos artículos que analizamos y las conclusiones nos pueden servir para muchas cosas. Puede ser que demos respuesta a un tema, puede ser también que propongamos nuevas hipótesis, que se generen nuevas líneas de investigación porque consideremos que un tema no tiene la suficiente evidencia. Entonces, finalmente, las referencias de la literatura, esto es importante porque necesitamos soportar bibliográficamente
todos los datos que estamos presentando en nuestro artículo de revisión. Es básicamente a través de las referencias bibliográficas estamos diciendo de dónde obtuvimos la información, de manera que cualquier lector que esté interesado en profundizar en los artículos primarios pueda ir a identificar el estudio y leerlo con mayor detenimiento porque haya alguna característica que sea de su interés para ahondar en estos aspectos. Finalmente, tenemos preguntas que evalúan la calidad de la revisión. Es decir, yo hasta este punto entonces ya tengo mi artículo de revisión, ya ese artículo entonces está para publicación. Este tipo de preguntas lo que hacen es evaluar la calidad del artículo de revisión que acabamos de hacer y tienen que ver con preguntas sobre si se especifica claramente el propósito de la revisión, si se identificaron las fuentes y las bases de datos, si se especifica la estrategia que se utilizó, cuáles fueron los criterios de selección empleados, cuáles fueron las referencias, si están descritos e identificados los estudios relevantes, si fue válida la información de los estudios primarios, si están identificadas y descritas todas esas teorías relevantes, están descritos los estudios emblemáticos relevantes, las críticas de los estudios. Eso hace parte, digamos, del conocimiento actual sobre el problema de investigación. Si identifica la revisión, la bibliografía, el vacío existente en la base del conocimiento, si se han combinado correctamente los resultados de los estudios primarios, cuáles fueron entonces las conclusiones de los autores que fundamentan los datos analizados y si la bibliografía está claramente organizada y está lógicamente desarrollada de forma concisa. Esas son preguntas que lo que nos permite es que en la medida en que vayamos respondiéndolas, podemos decir que el artículo de revisión es de calidad y que esos resultados son interpretables y con esos resultados podemos mejorar actividades de la práctica diaria. Estas son entonces las referencias que utilizamos para hacer la presentación de los artículos de revisión. Pudiera ser necesario que ahondemos, digamos, en cada uno de ellos, porque cada uno de esta información o cada uno de los detalles para la elaboración de un artículo de revisión tiene una forma explícita de hacerlo y de esta manera podemos profundizar en estos conocimientos. Esto fue todo entonces para artículo de revisión. Muchas gracias.